Bien, entonces bienvenido a este curso de electrónica. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es seleccione R1 y R2 para máxima excursión de tensión de salida del circuito. Entonces aquí nos da un circuito y como pueden ver nos está dando una resistencia de RC y de RE, ¿no? Y simplemente nos está pidiendo máxima excursión de ganancia. Entonces ustedes, como pueden ver, pueden utilizar cualquier resistencia que pueden poner ustedes en el colector y en el emisor. Y también en la carga, que luego les voy a explicar cómo nos ayuda esto para llegar a la máxima excursión de ganancia, que es lo que nos está pidiendo ahora. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, vamos a trabajar con 5 voltios y según la cantidad de estas resistencias, según el valor, como pueden ver es un K y es el 100 ohmios, vamos a tener una respectiva corriente con la cual vamos a trabajar para generar una potencia a nuestra resistencia de carga, ¿no? Si quieren podemos poner resistencias mucho más bajas para que la corriente sea mayor, pero ya mucho va a depender de cuánto soporte nuestra carga, ¿no? De cuánta sería la potencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el análisis primero. ¿Análisis de qué? En corriente directa para este circuito, ¿no? El análisis en corriente directa, les voy a explicar ahorita por qué necesitamos hacer eso primero. Justamente tiene que ver mucho con lo que es la máxima excursión de ganancia. Lo que estaríamos haciendo ahorita es simplemente la reducción de este circuito una vez más para determinar los valores que me estaría quedando, ¿no? En este caso, ahí vamos a ver un nuevo término que es la resistencia en continua y la resistencia en alterna. Y que tiene que ver todo eso en este circuito. Muy bien, ya está. Entonces voy a tener acá mi transistor y con la respectiva reducción, ¿no? Esto va a ser voltaje en base. Voy a tener mi resistencia RB y esto voy a tener mi resistencia RC y mi voltaje en colector. Y por último aquí tendría mi resistencia RE. ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo quiero que entiendan es que es lo siguiente. En la malla de salida siempre vamos a tener una resistencia. Esta resistencia en la malla de salida, esta resistencia se le considera como resistencia, en este caso DC, ¿ya? La resistencia DC o en continua. La resistencia DC va a ser las resistencias que estarían actuando en el momento en el que la corriente vaya pasando por esta malla, donde pueden ver que va a ser la suma de la resistencia RC más la resistencia RE, ¿no? Esa es la resistencia DC y esta es la que necesito justamente para hallar la máxima excursión de ganancia. ¿Sí? Luego de eso, lo que voy a hallar es voy a hacer el análisis en AC. Donde en AC es un poquito más diferente. En AC, bueno, es la primera que vamos a ver, tal vez algunos ya lo han visto, pero es la primera vez que van a ver conmigo. Vamos a hallar el equivalente del circuito para corriente alterna. Para corriente alterna, lo único que pasa, esto tienen que atender muy bien, es que simplemente se genera una resistencia que no se generaba en DC. ¿Por qué? Porque en este caso en AC genera nuevos valores por el cambio de polaridad de la corriente, ¿sí? Entonces eso va a generar en este caso una resistencia específica para esta parte del análisis, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿cómo que empieza a existir una resistencia y eso por qué? Es que al haber cambio de corriente, en este caso haber una fluctuación de corriente en ese punto, ustedes muy bien saben que los transistores tienen un diodo dentro, ¿no? Un diodo que me indica la dirección de la corriente. Y cuando la corriente está en sentido invertido,
se podría decir que existe una resistencia, y esa resistencia es justamente esta de acá, que es la resistencia R la resistencia en el emisor. Como pueden ver, el emisor tiene un diodito, esa resistencia del emisor está, que según la cantidad de corriente que vaya pasando, esta también se amplifica, como pueden ver, a través del valor de beta, ¿sí? Entonces esa es. Bueno, no está en la, como pueden ver aquí parece que estuviera en la base, ¿no? Pero es un pequeño artificio que se ha hecho para justamente hacerlo un poquito más sencillo el cálculo, ¿ya? En realidad tendría que estar en el emisor esta resistencia, pero yo luego les explico cómo funciona esa parte. Entonces ya tenemos esta parte y la resistencia R1 y R2 van a estar en paralelo, simplemente me va a quedar por eso RB acá. Y voy a tener acá la resistencia del colector y por último la resistencia de la cara. Si quieren ver un poco más de lo que les estoy contando respecto a la resistencia de emisora interna, esto se encuentra en la bibliografía del Malvino. No, perdón, del Malvino, estoy correcto, del Malvino. Y ahí les explico mucho mejor de cómo es que se genera esa resistencia y qué es y por qué existe. Bien, ahora de la misma manera que en el anterior caso, la corriente va a pasar en este caso por la malla de salida. Y esta va a ser mi malla de salida. Como pueden ver, mi malla de salida va a ser un poco diferente, ¿no? ¿Qué vamos a tener diferente? Lo siguiente. Voy a tener que vamos a hacer la suma de RE más la resistencia RC, pero esto va a ser en paralelo con RL, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en continua, los capacitores empiezan a funcionar como circuito, en este caso como cortocircuito, ¿no? Cuando estamos en continua. Y eso me hace recordar que como hay aquí un capacitor, entonces de hecho se va a eliminar esta parte de acá. Ya no existiría. ¿Por qué? Porque la corriente va a preferir ir por un lugar donde puede caminar libremente que ir por un lugar donde no habría corriente, ¿no? Digo, perdón, por donde hay más resistencia. ¿Sí? Entonces ahí se quedaría. Entonces, en el caso de que vean un capacitor al lado de la resistencia RE, entonces ya se elimina eso. Entonces directamente yo diría lo siguiente, que la resistencia en este caso en alterna, o sea en AC, va a ser igual a RC por RL. Y es suficiente con eso, ¿ya? Entonces, solamente para eso me sirve dibujar por ahora, ¿no? En el momento que queramos hacer amplificaciones voy a hacer más análisis en AC que en DC. Pero por ahora, como solo estamos haciendo polarizaciones, voy a manejar simplemente el análisis en circuitos en DC. Entonces, ahí vamos a empezar con la máxima excursión de ganancia. Para máxima excursión se tiene que cumplir la siguiente. La siguiente ecuación, lo voy a poner en negro. Decimos que la corriente ICQ debe ser igual a la fuente de voltaje, en este caso VCC, dividido entre la resistencia RAC más la resistencia RCD, ¿no? O sea, la resistencia en continua y la resistencia en alterna. Entonces, de esta manera ya podemos hallar ICQ. Entonces, como pueden ver, el ICQ se puede determinar siempre y cuando tengamos esas resistencias. Y como pueden ver, por eso nos ha dado en el circuito justamente esos valores de las resistencias. Nos ha dado tanto RC como RE y RL, ¿no? En sí, el RC y el RL el RE podemos variar. Y la resistencia de carga normalmente es única para cada componente, entonces esa no se puede variar. Y en este caso, esa es la que nos va a hacer afectar un poco, ¿no? El resultado, en el caso de que estemos diseñando. Entonces, ¿qué voy a tener acá? El voltaje me dice que es de 5 voltios. Entonces voy a tener esto, va a ser 5 voltios dividido entre RCA. A ver, aquí calcularemos RCA, que aquí va a ser igual a la suma. Va a ser 1 kilo ohmio más 100 ohmios, nos va a dar 1,1 kilo ohmios. Entonces me va a dar 1,1 cas. Más RCD, era RCD, RCA va a ser el paralelo entre 1 kilo ohmio y 1 kilo ohmio, que me va a dar la mitad, ¿no? Porque son del mismo valor, entonces me va a dar 500 ohmios, ¿no? Entonces de aquí ya estaría obteniendo el valor de la corriente
la corriente, pero ¿para qué caso? Para la máxima excursión de ganancia. Entonces, si hacemos el respectivo cálculo, esto me va a quedar un valor de 1,5 dividido entre 1,1 dividido entre más 500, ¿no? O sea, me va a quedar 5. Y esto me da de 3,12 miliamperes. Y ya tengo mi corriente, en este caso, en colector. Ahora, para hallar BCQ, nosotros sabemos que para hallar BCQ, por si acaso, para este mismo criterio de diseño de máxima excursión, se dice que es BCC medios. Entonces, simplemente va a ser ¿cuánto? 2.25, o bueno, perdón, 2.5 nomás sería voltios, ¿no? 2.5 voltios. Y ya tenemos entonces los dos puntos. En este caso ya tengo mi punto Q. Lo pondré de otro color acá. Y voy a decir que mi punto Q había sido equivalente a ¿qué? El voltaje 2.5 voltios, la corriente que es de 3,12 miliamperes, ¿no? Ahora vamos a proceder a hallar las resistencias que nos faltan. ¿Cómo hacemos eso? Me estaba olvidando del análisis de mallas, lo voy a hacer directamente acá. Teníamos que el voltaje de base va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base más el voltaje de base emisor más lo que sería la corriente de base, emisor por la resistencia de emisor. ¿Sí? De esta ecuación yo puedo sacar también ICQ, ¿no? Pero van a ver por qué lo estoy haciendo de esta manera. El voltaje de base va a ser menos el voltaje de base emisor. Esto divide entre ¿qué? La resistencia de base sobre beta más la resistencia de emisor. Ahora, ¿de dónde sacar estos valores? Es bien sencillo. Ustedes saben que la corriente de emisor es equivalente a la corriente de colector, ¿no? Y de la misma manera lo que yo he hecho simplemente es despejar esto. Voy a tener que va a ser la corriente de colector respecto a beta según las ecuaciones de transistores que lo voy a poner acá, que decíamos que la corriente de base es igual a la corriente de colector sobre beta y que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? Son las ecuaciones del transistor. Entonces, a través de eso ya he podido determinar justamente esta ecuación. Ahora, hay una condición de estabilidad acá. La condición de estabilidad, ¿cómo se deduce? Es bien sencillo. Lo único que voy a decir es, igual, voy a deducir acá la condición de estabilidad, ¿ya? Condición estabilidad. Ahora, alguna vez me han preguntado ustedes, ¿qué pasa si le cambio un transistor por otro? En este caso, si tu diseño es bueno, no va a pasar nada. ¿A qué me refiero? Los transistores, si cambias, lo único que va a variar es el valor de beta. Pero ¿cómo hacemos para que este beta no influya en los demás, en este caso, valores de diseño? Como en este caso, si varío beta, va a variar ICQ. Es bien sencillo. Lo que yo voy a decir es que R de base respecto de beta tiene que ser mucho menor que R de E. ¿Por qué? De esa manera no va a afectar al variar, en este caso, el valor de beta, ¿no? Entonces, yo voy a decir que, ¿a qué es igual a esto? Entonces, yo voy a decir que R de base respecto de beta, para que sea mucho menor, simplemente pongo que va a ser el 10%, el 0,1 de la resistencia RE. Ahora, ya que hice eso, entonces simplemente ahora despejo R de base. Entonces, ¿cuánto debería ser? Va a ser 0,1 por la resistencia de RE y esto multiplicado por beta. Ahora ustedes también me dirán, ¿tiene que ser sí o sí 0,1? ¿Puede ser mucho menor? Sí, mucho mayor, hasta 0,15, pero no más, para que siga respetando la condición de estabilidad. Sí, pero sí puede ser mucho menor y pueden ir variando este valor de 0,1 a su antojo, siempre y cuando, digamos, tengan valores de donde ya no quiera cuadrar, ¿no? Eso tienen como un comodín ahí que ustedes pueden utilizar. Bueno, entonces continuando con esto, ya tenemos entonces esa condición de diseño, entonces yo simplemente voy a proceder a determinar cuánto debería valer RB. Entonces,
Esas cosas que les estoy diciendo no las estoy anotando, pero deberían ustedes igual tomarlo en cuenta para siguientes diseños que quieran realizar ustedes. ¿No? 0,1 por la resistencia RE, en este caso la resistencia de emisor creo que es 100 ohmios, sí, 100 ohmios es. Y el beta es 200. Por lo tanto, esta resistencia de base me estaría quedando igual a ¿qué? Ya no se olviden de la condición de estabilidad, es para que el beta no me afecte, para que sea más estable al cambio de la temperatura, sobre todo. Me queda un valor de 2 kiloohmios. Entonces R de base tiene que ser 2 kiloohmios y de esa manera no va a afectar a R de E en el proceso de hallar ICQ. Como ya tengo la resistencia de base, entonces procedo a determinar R1 y R2. Entonces digo, hallamos R1 y R2. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esto? Es bien sencillo. Lo único que hacemos es de Thevenin, lo que habríamos hecho anteriormente. Tenemos que el voltaje de base va a ser igual. Seguimos el circuito era R1, entonces R1 va a estar aquí arriba respecto a R1 más R2 y esto multiplicado por BCC. De esa misma manera yo voy a determinar, en este caso voy a despejar R2, si mal no se acuerdan, R2 va a ser igual a ¿qué? A BCC dividido entre voltaje de la base y esto va a estar multiplicado por RB, ¿no? No nos olvidemos también que puedo hallar R1, estoy haciendo lo mismo que la anterior ecuación, simplemente despeje, va a ser R2 por R de la base y R2 menos R de la base. ¿No? Entonces estaría usando esas dos ecuaciones donde voy a tener que voy a determinar justamente eso que me falta. Entonces procedo a hallar R2 primero. R2 va a ser igual a ¿qué? A BCC, en este caso que es 5 voltios dividido entre voltaje de la base. El voltaje de la base me estaría faltando. El voltaje de la base puedo hallar acá, ¿no? Directamente lo puedo poner. Esto va a ser el voltaje de la base, va a ser... ya, lo voy a poner acá. El voltaje de la base va a ser igual a IC, lo voy a poner, voy a factorizarlo. Y esto va a ser RB sobre beta más RE. Y esto más voltaje de base emisor. ¿No? Donde esto me estaría quedando ¿cuánto? El ICQ me haya determinado aquí arriba, que es 3,12. Esto lo voy a multiplicar por la resistencia de base que era 2 kiloohmios. Y esto sobre beta, que es 200, más la resistencia de emisor, que es 100. Y esto sumado más 0,7. Y esto me va a quedar 1,04. 0,4 voltios. Entonces aquí sería 1,04 por la resistencia de base que ya que es 2 kiloohmios. Por lo tanto, R2 me estaría quedando un valor de ¿cuánto? R2 me va a quedar 5 entre 1,04 y multiplicado por 2 kiloohmios. Y me queda de 9,6 kiloohmios. Ahora determino R1, ¿no? Donde R1 va a ser igual a ¿qué? R1 va a ser igual a R2, que es 9,6 kiloohmios. Esto multiplicado por lo que sería la resistencia de base, que es 2 kiloohmios. Y de la misma manera voy a estar acá 9,6 kiloohmios menos lo que serían los 2 kiloohmios respectivos. ¿Dónde me estaría quedando R1 de la misma manera? ¿Cuánto? Esto, si hacemos, vamos a tener 9,6 por 10 a la menos 3. Perdón, por 10 a la 3. Multiplicado por 2 por 10 a la 3. Dividido entre 9,6 por 10 a la 3 menos 2 por 10 a la 3. Y esto me queda un valor de 2,5 kiloohmios.
Y con esto ya habremos determinado todo, ¿no? Entonces, como pueden observar, lo que hemos hecho es simplemente, según en este caso, como me pedía para máxima excursión de ganancia, he determinado los valores respectivos para que para que suceda tal efecto. Ya, ahora, ¿a qué se refiere a máxima excursión de ganancia? Lo voy a representar aquí con un pequeño gráfico para que se entienda mejor. Eso es eso de máxima excursión de ganancia. A ver, ya. Lo voy a hacer, ustedes lo pueden graficar, pero yo lo voy a hacer de manera, en este caso, un poco más simple. Vamos a tener dos rectas, ¿sí? La primera recta se llama la recta estática, que ya hemos visto, que es la recta porque se halla con el circuito DC. Ahora, y luego tenemos la recta dinámica, que se halla con el circuito AC, ¿ya? Que normalmente tiene una alta corriente, y es así. Entonces, normalmente a este se llama recta AC o dinámica. Y la recta que hallamos a través de la polarización se llama recta DC. Ahora, ¿a qué llamamos máxima excursión de ganancia? Máxima excursión de ganancia se llama a la cantidad de... A ver, lo haré con rojo. O mejor con naranja. Vamos a tener una cierta corriente que va a hacer que se mueva este punto. ¿Sí? Este punto se va a mover de arriba y hacia abajo. ¿Por qué se llama recta dinámica? Porque el punto se mueve en esa recta. ¿Sí? Entonces, este punto lo que va a hacer es moverse de arriba y abajo y esto va a generar una curva. ¿Sí? Pero al ser, en este caso, máxima excursión de ganancia, lo que se estaría haciendo es poner este punto justamente en el centro de la recta C. O sea, lo que en sí, lo que estaríamos haciendo, si es que voy a borrar esto, para que parezca justamente máxima excursión de ganancia, voy a dibujarme un poquito más creíble, ¿no? Algo ahí sería. Como pueden ver, está justamente al centro de la recta C. Entonces, ¿qué se busca con la máxima excursión de ganancia? Que el punto, en este caso el punto Q, se encuentre al centro de la recta AC. ¿Por qué? Porque de esa manera va a cubrir mayor cantidad. Si se dan de cuenta, simplemente con mover ese punto o mover la recta, he logrado obtener una mayor onda, ¿no? En este caso estaría dibujando el voltaje colector emisor. Y esta sería la corriente, ¿no? Y de base. Y de colector, perdón, ¿no? Y la corriente de base es la que va a venir de acá. Bueno, perdón, la corriente en este caso que estaría entrando al circuito, en la base estaría dibujándose acá. Y esa es la que justamente hace mover al punto de arriba y hacia abajo. Y eso es la que estaría generando la onda de abajo, ¿no? Como les decía, en este caso es a través de este transistor, lo que estaríamos modificando es a través de la corriente el voltaje a la salida, ¿no? Sí, entonces a eso se refiere máxima excursión de ganancia, poner al punto Q en el centro de la recta AC, y eso se hace a través de esta ecuación que hemos utilizado, que la voy a colocar igual en un recuadro, porque es con la ecuación que se utiliza para determinar justamente la máxima excursión de ganancia. ¿Sí? Solo si les pide utilizan eso, ¿no? En el caso de diseño igual, si ustedes desean, colocan igual eso. Y con esto estaríamos terminando justamente el diseño de este circuito y el diseño, ¿no?